Muy buenos días. No, muy buenos días. Permítanme, en primer lugar, agradecer a quienes organizan este curso de verano en Ronda, este lugar tan espléndido como he podido ver en unos 5 minutos de camino hasta aquí, del estacionamiento hasta aquí. Especialmente agradezco a la universidad, a la UNED y, por supuesto, a la doctora Teresa Oñate, que han tenido a bien invitarme para tomar la palabra dentro de este amplio tema, espacio, lenguaje y arte. Dentro de ese tema, decidí enfocar mi presentación en este título que se puede ver aquí: lenguaje de transgresión, atravesar el conflicto. Eh, advierto que, bueno, ha habido un pequeño cambio de formato al pasar mi PPT a la computadora. Entonces las ilustraciones no les hagan caso, no merece la pena perder el tiempo en las ilustraciones, por ejemplo, con esta. Entonces, como pueden, se ha movido un poquito el esquema. En mi presentación voy a recorrer estos puntos: punto de partida, la Biblia, explicaré por qué hago este punto de partida; gestación de un conflicto, niveles de conflicto, hermenéutica del conflicto, transgresión o del otro lado del conflicto, y unas brevísimas conclusiones. Espero no correr mucho. En todo caso, voy a intentar. En realidad, creo que el contexto, y con la presentación anterior, me parece que hay varios lugares comunes. Puede haber varios espacios de diálogo, espacios, valga la redundancia, valga la alusión, espacios de diálogo con la presentación anterior, aunque en mi caso probablemente no voy a pasar mucho por Heidegger. Más bien Levinas será el autor que estará detrás de mi presentación. Muy bien, paso entonces al primer punto de partida, la Biblia. Voy a ir mirando las diapositivas y al mismo tiempo voy a hacer mi posición. Aquí pongo Biblia como punto de partida, ofrece una ventaja, vamos a ver cuál es. La Biblia contiene una dimensión sapiencial y me detendré en un caso figura: conflicto entre Jesús de Nazaret y los fariseos. Conviene decir desde el principio que esta exposición, escoger este punto de partida representa ya una transgresión, si se considera el contexto y el cometido que perseguimos. Así pues, tomamos como punto de referencia a la Biblia, porque al hacer este ejercicio, si tenemos éxito, podremos extraer valiosos elementos prácticos. De un tiempo a esta parte me interesa cada vez más darle a la filosofía también cierto aterrizaje. Tengo la impresión de haber sido, para bien o para mal influenciado por Levinas, que tiene finalmente este deseo de convertir a la filosofía también en una posibilidad de cambio, de transformación, de conversión, se puede decir. Obviamente, lo que haremos es exponer una tesis académica, pero la ventaja que ofrece la aproximación bíblica, y esto está dicho en el siglo XVII por Spinoza en el Tratado Teológico Político, es que insistimos en un carácter operativo, práctico, ya que con los criterios que desarrollaremos buscaremos que la sabiduría no solo sea de ayuda para pensar, sino para actuar en el mundo. Necesitamos actuar, y creo que una de las demandas que se nos hace cada vez más es que podamos tener un pie también en este mundo que espera de nosotros. De hecho, incluso si nos referiremos a la historia de Jesús de Nazaret, lo haremos con un fin práctico y didáctico, para nada apologético. De hecho, para efectos de lo que voy a presentar, pondré entre paréntesis la fe, pondré entre paréntesis la teología. De lo que se trata más bien es de desarrollar, de concentrarnos en un relato, en una historia que presenta, para bien o para mal, Jesús de Nazaret presenta una asunción del conflicto, una visión del conflicto y una capacidad de desanudar el conflicto. En muchos casos, a través de la transgresión o provocando transgresión. Intentemos entonces precisar este punto de partida. Ya que lo que proponemos es mirar en dirección de una determinada práctica, nos ubicamos en medio de un conflicto. El conflicto que quiero mostrar
es entre Jesús de Nazaret, me referiré a él como el Nazareno, quizá para salir de espacios exclusivamente teológicos, y los fariseos. Este hecho pondrá a los actores frente a frecuentes encrucijadas, este hecho permanente del conflicto, ¿no? Del malentendido, la decisión académica, que consiste en detenerse en situaciones como esta, obedece a que frecuentemente no solo nos vemos confrontados con conflictos, sino que estas circunstancias reclaman aplicar criterios y una suerte de sabiduría práctica, algo escasa, que nos lleve no solo a sortear el conflicto, las encrucijadas, sino sobre todo a resolverlas. De lo que se trata es de resolver esas situaciones que evidentemente son muy cotidianas. Voy a asumir que conocemos bien quiénes son los fariseos. En todo caso, solamente recordaré que es uno de esos 4 grupos frecuentes en el ambiente del Nazareno en el siglo I, perdón, en el siglo I de nuestra era, junto con esenios, saucedos y celotas, es el 4º grupo más conocido, de acuerdo a este texto de Josefo, Flavio Josefo. Doctrinalmente, los fariseos se definen sobre todo por su creencia en la doble autoridad de la Torá, como ley escrita y oral. A sus ojos, ambas fueron reveladas a Moisés en el Sinaí, y la segunda está destinada a iluminar la primera. Algo de ello, por cierto, podemos decir también de Levinas. En el mundo que conoce Jesús, los fariseos tienen un rol protagónico indiscutible. La situación de conflicto, entonces, tiene su particularidad porque el nazareno y los fariseos se cuestionan y critican permanentemente. La relación es de interpelación mutua, pero al mismo tiempo se frecuentan. Es decir, hay que reconocer que no es que simplemente se cruzaron en el camino, sino que frecuentemente están en el mismo camino. Por lo tanto, comparten el mundo de la vida, comparten precisamente un conjunto de creencias. Así pues, voy a ir desarrollando mi esquema. Vamos a desarrollar algunos aspectos de este conflicto. Mostraré después algunos niveles de este conflicto y espero conducirnos hacia algunos criterios prácticos a partir de este conflicto. Gestación, entonces, del conflicto. Pasamos a la gestación del conflicto. Aquí pongo una paradoja en primer lugar. Los fariseos aman la ley, pero actúan como si la odiasen, parecen estar también opuestos a la ley. El nazareno contraviene la ley del sábado, y parece que eso es un manjar, mientras que la ley es un manjar en los labios de los fariseos, el quebrantar el sábado lo es para el nazareno, y ofrecer, en tercer lugar, ofrecer sentido de la ley, supone transgredir la representación de los fariseos. Esto es lo que pretenden hacer, lo que pretende hacer Jesús de Nazaret. La ley es un manjar en la boca de los fariseos, y aunque consagrados para la ley, se concreta un fenómeno insólito por el que los fariseos, a pesar de su devoción por la ley, la disecan, le extraen su espíritu. En una palabra, la ley aparece vaciada de su sentido. Y eso es frecuente, ¿no? Es frecuente que aquellos instrumentos que forman parte de nuestro mundo de la vida fácilmente sean vaciados de su sentido. Es como si necesariamente tuviésemos que rehacer el camino, recomponer el camino, transgredir ciertos hábitos y ciertas costumbres, ciertos automatismos para volver a encontrar el sentido. Por su parte, los fariseos, escudándose entonces en su ciencia legal, aniquilan el precepto de Dios con sus tradiciones humanas, estoy citando a León Dufour, desprecian a los ignorantes en nombre de su propia justicia, impiden todo contacto con los pecadores y los publicanos, limitando de esta manera a su horizonte el amor de Dios. Consideran incluso que tienen derechos para con Dios en nombre de una práctica. Fin de la cita. Sobre este tipo de comportamientos existe una enorme gama de posibilidades, pero nos detenemos en un tópico típico. Jesús realiza una sanación, una curación en sábado. Los fariseos se exaltan y Jesús tiene que justificar esta sanación. Esta situación paradigmática, que no voy a desarrollar porque probablemente forma parte de nuestra cultura general, pero esta situación paradigmática ilustra lo que queremos mostrar. El fariseo ha propuesto un criterio que no consiste en repetir consignas de manera mecánica,
automática, incluso si ello supone transgredir el cumplimiento estricto de todas las prescripciones, en especial las que reforzaban la identidad del pueblo santo de Dios en sábado. Al respecto, puede haber cierto grado de cumplimiento tan riguroso que termina siendo una caricatura. Hoy en el mundo asistimos al cumplimiento de una serie, de un conjunto de normativas que terminan siendo caricaturas, como un ejemplo, y el ejemplo es de Levinas. Levinas era un hombre respetuoso el día sábado, y sin embargo se desplazaba los días sábados, pero había encontrado un modo de eludir la ley, ¿cierto? Solamente se puede desplazar una persona si está transitando, desplazándose sobre el mar. Entonces Levinas fabricó un pequeño cojín de agua, lleno de agua, y, bueno, viajaba sobre agua, se desplazaba sobre agua. Entonces, bueno, pero veamos entonces, lo que quiero mostrar es el nivel al cual puede conducirnos una práctica no cuestionada, no interrogada, y que eventualmente exigirá tarde o temprano algún tipo de zamacón, ¿no? de remoción. Hay que remover de vez en cuando eso. Entonces, la posición del nazareno no es la del anárquico que pretende suprimir la ley. Convengamos primero en que su razón de ser es crear las condiciones de una convivencia sana y habitada por el bien. Y obviamente, aunque los conflictos entre Jesús y los fariseos se presentan ante nosotros de una manera más bien masiva, a partir de una hermenéutica relativamente sencilla, podemos distinguir en ese conflicto global diferentes niveles del mismo. Aquí están estos niveles de conflicto, 3 he podido ubicar, ¿acaso haya más? Nivel religioso, interpretación de los símbolos, romper el sábado, quebrantarlo, transgredirlo. Nivel moral, interpretación de las prácticas y costumbres, romper la higiene, que es una de las pautas o de las prescripciones que Jesús más frecuentemente no respeta. Nivel político, interpretación del poder, romper una forma de poder. Sobre el punto, entonces, sobre estos 3 niveles, el nivel religioso alude a la interpretación de los símbolos. Sabemos de sobra la ascendencia que poseen los fariseos en el ámbito religioso, y cuando morigeran a Jesús y a los suyos con estos términos, tus discípulos hacen lo que no está permitido el sábado, claramente exigen respetar la exención del sábado. Relativamente pronto, se suscita entre el nazareno y los fariseos un conflicto en torno a la cuestión del sábado que aparece intocable a los ojos de los fariseos porque es sagrado. El nazareno va en contra de este sagrado, es decir, del precepto que prescribe el descanso. Como hemos escuchado, obra milagros y realiza actividades que están prohibidas en ese día. ¿Cuál es la estratagema de los fariseos? ¿Cuál es la astucia o la pretensión de astucia de los fariseos? Por un lado, convierten el sábado en intocable a costa de las personas, porque su finalidad no es asegurar la convivencia, sino el control sobre el terreno religioso, sobre, podríamos decir, el espacio religioso, como que el espacio religioso se convirtió en un espacio de pugna, de enfrentamiento, de confrontación, y donde el ingenio fariseo ha logrado poseer. A eso se le llama microfísica del poder, si nos permitimos una licencia en el uso del término acuñado por Foucault. Por otro lado, no tiene más relevancia que los romanos, pero gracias a este símbolo pueden decidir quién es piadoso y quién es blasfemo. El nazareno, transgresor del sábado, ha pasado a estar del otro lado como persona que rechaza. Nivel moral, este nivel se refiere a la interpretación de las prácticas y costumbres. Algo de ello viene adosado al tema del sábado. En este caso, el juicio se extiende a la totalidad de las acciones del nazareno. El nazareno no se ajusta a las prácticas y se convierte en amenaza contra las buenas costumbres. No solo ignora el sábado, no se lava las manos, come con publicanos y pecadores, como lo hacen saber sus detractores. Parece ser que el nazareno no respeta ninguna de las costumbres de la pureza judía. Esto último parece ser tan escandalosa que alguna interpretación exegética expresa de modo muy resumido e irónico que el nazareno fue crucificado, llevado a la cruz, por su manera de comer, es decir,
por no lavarse las manos al comer y sobre todo por hacerlo sin ser distintos. ¿Cuál es la estrategia o la estratagema de los fariseos? A través de la ley, con la ley, los fariseos se han apoderado de este espacio, de las costumbres, de la moral, se han apropiado de principios morales, por lo que será posible decidir quién es bueno y quién no lo es. Fiándose de ese espacio, pueden estar en capacidad de decidir algo tan sensible, ¿no? tan sensible a nosotros. Y ya lo creo que es sensible, quiero pensar. Tiene que quedar muy claro que el nazareno no es como ellos y que cumple con las características de alguien que es susceptible de ser sacrificado. Nivel político, este nivel es el relativo a la interpretación del poder y su ejercicio. Nazareno ha denunciado expresamente a los fariseos, diciendo lo siguiente, en la cátedra de Moisés, diciendo tal como se lo atribuye el Evangelio de San Mateo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Parece que estamos en el momento más álgido de un conflicto que está a punto de desbordarse. Nazareno acusa a los fariseos y escribas de ser inconsecuentes, no solo no hacen lo que dicen, sino que están dispuestos a rendir pleitesía al César, como de hecho ocurrirá más tarde en un momento más álgido del conflicto con Jesús. No tenemos más rey que el César. Tan odioso resulta el nazareno transgresor que estarán dispuestos a someterse al poder extranjero y a reconocerle autoridad total. ¿Cuál es la estratagema de los fariseos? Minan cualquier autoridad, incluso la suya propia, si es que de ese modo pueden aniquilar a este transgresor. El nazareno, convertido por ellos en enemigo del César y por lo tanto en amenaza contra todos, debe ser desplazado. Los fariseos han demostrado gran astucia, porque al convertir al nazareno en enemigo común, provocan que el pueblo se convierta en una fuerza unánime. El nazareno vuelve a ser presentado como transgresor de la autoridad, incluso si hubo oportunidad, si cuando hubo oportunidad reconoció ante ellos mismos que hay que ofrecer al César lo que es del César. El nazareno es pues un enemigo. Como se puede apreciar, la disputa se da en todos estos planos, simbólico, de las costumbres, del poder, en las decisiones políticas. Al respecto, los fariseos han copado los diferentes espacios de interrelación, pero si miramos cerca, hay una perversión que no puede dejarse de lado. Aparentemente no hacen nada malo, porque todo el tiempo obran dentro del campo de lo que les corresponde, incluso dentro del campo de la ley, dentro del espacio marcado por la ley. Nunca estarán fuera de la misma. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, en el otro camino, encontramos al subversivo y al transgresor. Defienden los símbolos de siempre, las buenas costumbres heredadas y transmitidas desde hace mucho tiempo atrás, defienden su autoridad, después de todo han llegado hasta allí por sus méritos pasados y por la seguridad que ofrecen a los judíos de entonces. Pero una pregunta es ineludible. ¿Acaso la ley garantiza la búsqueda o la consecución del bien? Bueno, la ley es un instrumento que posee la ambigüedad de quienes se sirven de ella. Mucho o casi todo depende de la finalidad última que tiene quien se sirve de ella. De ahí entonces que sea fundamental entender que cuando Jesús en este conflicto decide, por lo menos aparentemente, frente a los fariseos, transgredir, no es sino para enseñar otra vez o para recordar otra vez que el bien asociado a la ley está precisamente fuera de la ley en dirección de ese otro espacio que no han conocido o que no quieren conocer los fariseos. Cito aquí algo que puede ser relevante para los minutos que me quedan. Foucault, otra vez Foucault, dice que en una sociedad como la nuestra, pero en el fondo en cualquier sociedad, las relaciones de poder múltiples atraviesan características
de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. Y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. En efecto, entonces, cuando vemos esta situación de conflicto que se ha gestado entre estos dos bandos, lo que tenemos que observar es que además los fariseos se han encargado de producir un discurso que asegura la consecución del poder, el poder relativo en este caso a un mundo de vida. El poder ha logrado conquistar este mundo de vida, este sistema de creencias, y ha logrado imponerse. En ese sentido, me permito pasar a la siguiente diapositiva, hermenéutica del conflicto. Y aquí es donde voy a intentar aterrizar, pero aterrizo a través, repito, podemos, en mi caso personal, íntimo, no prescindiré de la persona del Nazareno, pero para efectos de lo que quiero decir, me interesa concentrarnos en el relato como tal. ¿Cómo resuelve el conflicto? El relato como tal. ¿Qué es lo que nos dice el conflicto? Bueno, pues ese relato, una vez que ha planteado la casi exigencia de desbordar ese espacio, de desbordar, de desestructurarlo, ofrece del otro lado un bien que nos seduce. Pongo aquí, bueno, el bien supone romper con el automatismo, no se produce por casualidad, el bien es una disciplina, no se produce sin cierto sacrificio, debería decir. El bien, cuanto más universal, es más divino, es más eficiente, cuando se ubica en perspectiva del infinito, eso es lo que trato de decir. Pues bien, en efecto, el bien supone romper con el automatismo. Como hemos podido verlo, uno de los peligros del funcionario, en este caso el fariseo, que acaso no tendría que pensarse que es el malo de la película. Evidentemente, cuando he comenzado diciendo que pongo entre paréntesis varias cosas, la teología, la fe en Jesucristo como Dios hombre, también ponemos entre paréntesis esta variable esta variable por la cual no acusaremos al fariseo de ser pues, el hombre malo, ¿cierto? El fariseo es un funcionario que cumple con su rol social dentro de su propio mundo. Pero este funcionario se mantiene en una lógica automática, de automatismo. Peor, aunque ese automatismo parezca funcionar, se convierte en un lugar de confort, en el que además se experimenta seguro. Cualquier elemento disruptivo es inmediatamente interpretado como amenaza, inmediatamente como una transgresión. Y aquí está la paradoja o la ambigüedad. De una parte podríamos decir, son los fariseos los que observan transgresión del lado del Nazareno, pero al mismo tiempo sí hay, en efecto, efectivamente, cierto tipo de transgresión. Me explico, hay una ambigüedad entonces. Por una parte podríamos sí decir que Jesús transgrede, pero por otra parte es sobre todo la visión del fariseo que, pasmado ante situaciones que no logra comprender en ese conflicto, califica como transgresor a Jesús. El gran peligro de los automatismos es que, lo sabemos perfectamente por experiencia, suspenden el juicio o el discernimiento. Y debemos preguntar con claridad si se puede hacer el bien, como quien dice por descuido o por distracción. Es evidente que no. El bien es una decisión expresa por la que realizamos actos de bien que se ajustan a las circunstancias. En el mundo fariseo todo estaba bien y funcionaba porque habían encontrado el modo de sobrevivir, incluso si eso podría haber sido a costa de los otros. Levinas se refiere a esta circunstancia, o podría referirse a esta circunstancia como la buena conciencia. La buena conciencia de estar en aquello que manda el sistema, la buena conciencia de saber que cumplo con mi función, la buena conciencia de seguir una rutina, porque me corresponde y porque me aligera de tener que pensar todos los días. Eso es lo que permite, por ejemplo, el enquistamiento de diferentes problemas presentes también, lamentablemente.
pienso en países, aquí permítanme un pequeño paréntesis, en países de América Latina en concreto, donde vemos una corrupción inquistada, porque forma parte de un sistema automático. Parece que tiene que ser así, al punto que hay incluso trabajos escritos, monográficos, sobre alguna frase que decía alguien al votar por un candidato a una alcaldía, decía, bueno, él roba, sí, pero hace obras. Entonces, a tal punto el automatismo nos exime de la toma de conciencia de lo que significa un gesto transgresivo. El bien es una disciplina. Los fariseos han encontrado una forma sencilla de apropiarse de su pequeño mundo. Junto al criterio anterior, resulta que el bien no solo requiere un discernimiento permanente para encontrarlo, para hacerlo, sino que es indispensable una voluntad decidida. Los fariseos parecen haberse entregado por completo a una voluntad de destrucción o de persecución, y ello los conduce a la ruina. Al sacrificar a Jesús de Nazaret, no han vuelto a poner orden en su mundo, sino que paradójicamente su mundo se ha terminado por desplomar. El bien es entonces laborioso, exigente, y pedirá que tarde o temprano sacrifiquemos algo de nosotros o de nuestro gusto o de nuestra sensualidad. Tiene que quedar claro que no es posible el bien si no estamos dispuestos a cierto tipo de renuncia. Y por supuesto, nadie está pretendiendo que entremos en una vida ascética. Ese gesto es más que nunca transgresivo. No el de la vida ascética necesariamente, sino la toma de conciencia a la que trato de ingresar ahora, de hablar, que es darse cuenta de que el bien supone en algún momento algún tipo de renuncia. Dicho sea de paso, este es un paréntesis, estoy casi, ¿cuánto tiempo dispongo todavía? ¿5, 10? 10 minutos. Bueno, lo que estoy planteando obviamente tiene mucho margen de libertad en el sentido siguiente, son notas sobre todo para hacer pensar el conflicto a partir de la transgresión. El bien, cuanto más universal, más divino. No es posible imaginar el bien como una abstracción. Siempre es una práctica. Obrar el bien en determinadas circunstancias puede resultar incómodo. Pero lo interesante de este acerto, que planteo casi como un principio, es que, mal que bien, descubrimos que en la vida cotidiana el bien termina siendo, cuando es más universal, se convierte en algo mucho más eficaz y eficiente, porque se instala en una perspectiva infinita. Sale de nuestras pequeñas mezquindades y de nuestros pequeños mundos, ¿no? Sale de este pequeño mundo en el que no somos capaces ni siquiera de mirar al vecino que no habla como yo, que no piensa como yo, o que no ni siquiera sueña como yo. Transgresión o del otro lado del conflicto. Y aquí entro en un tema casi final, casi conclusivo, a saber, las parábolas. Hay una última estrategia, bueno, leo rápidamente esto que he puesto aquí, porque es la guía de lo que estoy diciendo. Este PPT, debí decirlo al principio, es una guía, como se habrán dado cuenta, de lo que voy luego de mi disertación. Las parábolas constituyen un contradiscurso destinado a desestabilizar, otra vez, transgresión, es un género literario extraordinario, pero que evidentemente deja más de uno en la, podríamos decirlo, de manera para nada filosófica y para nada académica, deja más de uno en la luna. Una parábola es una comparación pedagógica, pero a partir de imágenes. Jeremiah, biblista norteamericano, recuerda que las parábolas representan un estilo propio del Nazareno, no ha habido antes ni después un estilo de este tipo. Es él el que desarrolla esta parábola. Hay una pequeña reproducción, un intento en el mundo judío, pero es propia. Es importante atender al modo de interpretar la alegoría, como se intentó durante los primeros siglos, fue o es insuficiente. Importante cuando uno se acerca al lenguaje, sobre todo a cierto tipo de lenguaje poético que oculta tantas cosas, o un lenguaje de este tipo, hacer una hermenéutica adecuada para poder realmente permitir que emerja, ¿no? cierto aspecto de la verdad. Y las parábolas son para todos y para nadie, como eso suele decir además. La parábola es una estrategia de la que se sirve Jesús
que sin duda desestabiliza a los fariseos. Maya dice además que las parábolas, él considera que las parábolas se dirigen específicamente y especialmente a sus enemigos, a sus detractores, a los que no entienden qué dice cuando habla de un reino escatológico, de un reino de Dios, etc. Una parábola, como digo aquí, es una comparación pedagógica, pero que sale de la abstracción. Reflejan fielmente y con claridad especial la buena nueva del Nazareno, el carácter escatológico de su predicación, la seriedad de la llamada a la penitencia, su oposición contra el fariseísmo. Este estilo presenta complicaciones hermenéuticas, como lo acabo de señalar. La interpretación alegórica es insuficiente. Aquí cito un texto interesante al respecto de la alegoresis. La alegoresis de Eduardo Pérez Cotajós entiende las parábolas como textos destinados a transmitir altas verdades espirituales, entregadas en un lenguaje cifrado, a fin de que solo puedan ser comprendidas por aquellos que poseen la clave de interpretación del mismo. Pues los vivistas y hermeneutas consideran que esa es una visión errónea. La visión alegórica probablemente fue útil, sobre todo durante los primeros siglos de nuestra era, sobre todo a través de las escuelas de Antioquía, Alejandría sobre todo, pero ha llegado a cuestionarse. ¿De qué se trata entonces? Bueno, estoy pensando que no es tan relevante meterme en la metodología de la parábola como pensaba hacerlo. Voy a saltar un momento. Vale la pena más bien decir que estas parábolas, en su conjunto, no solo se han transmitido de un modo seguro, sino que también son materia que al parecer no presenta problemas. Y lo interesante es que, por una parte, conduce a los oyentes a un mundo familiar, pero los deja en una posición incómoda. No entienden, no comprenden, ¿no? Otra vez, este lenguaje de transgresión que utiliza el lenguaje para lingüísticamente sacarlos de su lugar de confort y obligarlos a que, bueno, esto que le gustaba tanto a Heidegger, ¿no? Pensar, para obligarlos a salir de ese lugar de confort. La parábola rompe entonces todos los lugares familiares. Por ello, debemos añadir que el contenido no revela lo que parece, porque no se dirige unilateralmente a los más necesitados, los pobres, como generalmente se pensaba. Las parábolas quieren crear una situación de crisis en los fariseos y en los enemigos de Jesús. Hay que romper ese discurso asociado al poder. Ha logrado componer un mundo de vida a la medida de los fariseos. La parábola, voy a saltar, tenía varias cosas más que decir, pero la parábola, a través de un mecanismo típico, particular, logra desestabilizar en el centro del poder y la toma de control que tienen los fariseos. Con esto, entonces, solamente quiero concluir. Bueno, hay que decir que la parábola, por supuesto, no es solamente un ejercicio discursivo de carácter epistemológico, no. La parábola, por supuesto, que al transgredir cierto estilo habitual, lo que busca es generar una transformación global. Quizás la parábola es la última alternativa que frente al conflicto con los fariseos tiene Jesús, la última alternativa. Si el último bastión de los fariseos podría haber sido el discurso, y un discurso asociado al poder, la última alternativa del Nazareno es quebrar a través de la parábola esa solidez. Quizás porque todavía les tiene algo de simpatía. Paso a leer muy brevemente las conclusiones. Quizás los dejo suspendidos aquí para que no se pongan a leer mientras yo leo. Voy a leer muy brevemente mis conclusiones. Entonces, iniciamos esta disertación expresando
que lo que buscábamos era desvelar una forma de sabiduría que tuviese una dimensión práctica. Ello no se debe a una suerte de concesión utilitarista, sino a la necesidad de evidenciar que el bien, aunque es esquivo por las estructuras que hemos construido y por las maneras a través de las cuales nos vinculamos, no solo no es una meta ilusoria, sino una dimensión que no deja de convocarnos. El bien nos convoca. Bueno, sin embargo, la realización efectiva de ese bien que cuenta con nosotros supone transgredir las condiciones que otrora llamábamos statu quo, que es nuestro espacio de confort. Y otra vez hago alusión al espacio, ¿no? El espacio de confort, el espacio conocido, el espacio en el que trabajamos, vivimos, nos relacionamos. Transgredir desde una perspectiva sapiencial, tal como lo ilustran los textos a los que hemos hecho referencia, no significa destruir, ni subsumir, ni absorber, sino más bien sanar. Sanar no es solo traer conciencia sobre el mal que se sufre, sino sobre todo sobre el mal que se comete. Pero incluso, no solo se trata de traer conciencia, sino de hacerla mirar en perspectiva, mirar delante, mirar del otro lado de donde viene la exigencia de ser mejor, de ser mejor. Estoy convencido de que hay en el ser humano esta tensión permanente de ser mejor, e incluso en ese conflicto entre fariseos y el nazareno, estoy convencido de que los fariseos tenían también eso en mente, pero hacía falta pasar por este conflicto y dejarse a través de la transgresión fisurar, romper un poco. En verdad, que el nazareno colisiona con sus interlocutores y muchas veces con estrépito, pero difícilmente se podría dudar con respecto a que aporta una luz sobre los modos de pensar, sentir, hablar y actuar, que se habían inquistado de forma que se ponían contra todo lo que suponían que querían abrazar. Habían renunciado al bien con el que nadie tropieza si no lo busca y no lo propicia. Así, que duda cabe, el mundo se hace opaco y sin creatividad. Termino de manera un poco abrupta, pero solamente querría decir que a mi manera de ver, todo lo que he tratado de mostrar en este conflicto es por una parte de este relato, es la necesidad eventualmente de abandonar ciertos espacios conocidos para, sobre todo, respondiendo a este bien que nos convoca y nos convoca permanentemente, no de vez en cuando, convoca permanentemente para salir, sobre todo en los lugares cómodos, como he insistido en esta etapa. Muchísimas gracias.